Parágrafo 289. En el cuerpo del parágrafo, lo que aparentemente discute Hegel es la cuestión organizativa del funcionariado. Y la toma de posición es a favor de órganos consultivos y colegiados, o sea, colegios. Esto aparentemente es una decisión. Primero, habría que decir dos cosas, ¿no? Tiene que ver con una tradición dentro del ámbito alemán. Alemania es una confederación y hay una fuerte tradición de organización en forma colegial. La administración pública anterior, ya en la época de Federico II, etcétera, tiene forma de ciertas organizaciones colegiadas o cámaras. Él se inscribe en esa tradición, pero por el otro lado también polemiza, ¿no? Sobre todo en las lecciones orales, donde aparecen estas cuestiones, a veces con otros nombres, polemiza contra la organización ministerial. Es decir, el ministerio tiene una organización piramidal con una cabeza, digamos, una cúspide que es el ministro, y después la organización en departamentos, ¿no? La organización ministerial o departamental. Y parece favorecer entonces este tipo de organizaciones colegiadas. Dice que estas organizaciones convergen en los niveles superiores y se mantienen en contacto con el monarca. Se ve que está la idea de que hay un control desde arriba. Eso es importante también. Pero el control fundamental que se da en una organización colegial es entre los propios colegas. Hay un control horizontal, digamos, aparte del control vertical que puede ejercer el monarca por arriba y las corporaciones y las comunas por debajo, ¿no? En la propia colegialidad, los propios colegas se pueden controlar entre ellos. Sería la parte técnica un poco del parágrafo. Insisto, esto aparece en las lecciones orales, se defiende el mismo principio. Por ejemplo, en el manuscrito de 1818-1819, el manuscrito Hohmeyer, se menciona la colegialidad. Parece que Hegel critica la organización ministerial por ser demasiado verticalista, ¿no? Por ser demasiado verticalista. Esto lo va a decir en el parágrafo que sigue. El modelo francés, que es el modelo del ministerio, parece tener este problema, digamos, la organización en estos términos. Él es muy crítico de ese centralismo porque se va al burocratismo, ¿no? Ahí habría un problema. Pero en la observación, y hay muchos temas muy interesantes, la observación es el comentario supuestamente oral que hacía Hegel en las clases, ¿no? El dictado al cuerpo del parágrafo y después hacía un comentario, digamos, que es sustancialmente diferente a lo largo de las diferentes lecciones que dio Hegel. Empezó en 1817, sobre filosofía del derecho, ¿no? Empezó en 1817 en Heidelberg y bueno, se continuó hasta seguramente el 24. Pues retomó, creo, brevemente antes de morir, pero creo que hasta el 24 debe ser la última lección, ¿no? Todos esos años hubieron lecciones de filosofía del derecho que, bueno, ahora están editadas, sistematizadas, hay un montón de manuscritos. Pero entonces ahí discute él, pero bueno, la dirección general es la de un cuerpo colegiado. ¿Qué pasa en la observación, entonces? Bueno, lo primero que llama la atención es la forma en que caracteriza el ámbito de la sociedad civil. Lucha de todos contra todos. O sea, estado de naturaleza jovesiano. ¿Sí? Interesante esta forma. Kampfplatz dice por ahí, ¿no? El campo de batalla. Claramente la ve como un momento conflictivo, un momento unilateral que tiene que ser reuniversalizado, ¿no? Dice, ahí tiene su asiento el conflicto entre ese interés y los intereses particulares comunes, ¿no? O sea, hay un interés privado individual, un interés puro, digamos, el crudo interés del consumidor, del homo economicus, ¿no? De la teoría liberal clásica, frente a lo que Hegel llama los intereses particulares comunes, ¿no? Los intereses particulares comunes. Esto me parece muy importante y hay que señalarlo con especial atención. Los intereses particulares comunes. Dice, y entre ambos intereses juntos y los puntos de vista y los mandatos superiores del Estado. Acá hay una tripartición que tenemos que marcar, que tenemos que señalar. Está claro que los puntos de vista y los mandatos del Estado están representados por
los funcionarios del Estado, está claro que el interés privado individual es el interés de cada uno de los sujetos de la sociedad civil. Y lo que tenemos que marcar es que los intereses particulares comunes son los que están defendidos, sostenidos por las corporaciones. Las corporaciones de Hegel no son gremios. Él critica a los Zünste, ¿no? A los gremios, porque son privatistas, ¿no? Y asocia ese privatismo con los gremios medievales. Solo defienden intereses privados, aunque sean intereses acumulados, digamos, ¿no? Hoy diríamos corporativos, pero no es el sentido de corporación que habla Hegel. Detrás de esto está la oposición entre dos sentidos de asociación, ¿no? Asociación y corporación. Algunos términos de origen latino que se usaban en el ambiente alemán para discutir estos dos sentidos. ¿Cuál sería la diferencia? La asociación es una forma de asociación puramente por intereses, ¿no? Con objetivos puramente interesados, en el mal sentido, ¿verdad? Entonces, digamos, no es lo mismo asociarme con otros para defender un interés privado, que asociarme con otros para actuar juntos, ¿no? Esa segunda forma de actuación, la corporación, ya reconoce que hay una comunidad, hay intereses mancomunados, que refieren, por supuesto, entonces también, para ser mancomunados, a un horizonte de un interés superior, que es un interés común, una voluntad colectiva, ¿no es cierto? Una voluntad general, que es el Estado. Entonces, ese segundo sentido de asociación, ese sentido que Hegel trata de rescatar con la idea de corporación, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Carl Schmitt cuando menciona dos formas de representación, ¿no es cierto? Utiliza también palabras diferentes, solamente que ahí utiliza una palabra que es con raíz germánica, que es Vertretung, ¿no? Y una palabra con raíz latina, que es representación. Entonces pasa lo mismo, digamos, una representación privatista como si fuera una representación comercial y una representación propiamente política, que es una representación que ya tiene incorporado el elemento público, el elemento colectivo en sí. Entonces Hegel acá está haciendo una distinción, misma morfología, ¿no? Isomórfica, digamos, hay un elemento privatista puro y otro elemento que, sin dejar de ser intereses particulares, se han acomunado, ¿no? O sea, que están más cerca del universal que del particular puro, digamos, de esos intereses privados puros. Entonces, esto hay que marcarlo porque me parece muy importante, esta tripartición para entender de qué se está hablando acá y de qué manera los funcionarios del Estado tienen que favorecer esos intereses particulares. Pero lo más importante es cuando habla, por ejemplo, aquí a continuación, hay todo acá un pasaje que es extraordinario, ¿no? Cuando dice el espíritu corporativo que surge de la legitimación de las esferas particulares, de la legitimación de las esferas particulares, o sea, que está generado, ¿no es cierto?, engendrado, dice él en el original, a partir de esa legitimación, de hacerle justicia, ¿no es cierto?, de darle su derecho a esas esferas particulares. Eso es muy importante, por eso decíamos, todo esto se construye, no es para quitarle mérito a los funcionarios del Estado, pero los funcionarios del Estado tienen que trabajar inteligentemente para reforzar esos elementos acomunantes y universalizantes que ya están funcionando en la sociedad civil desde el punto de vista de las corporaciones. Entonces, ese es el proceso de legitimación. La legitimación no es un procedimiento de arriba para abajo que mágicamente dice esto es lo correcto y esto lo aceptado. No, es un proceso que se va generando por los propios particulares, por los propios interesados, por los propios ciudadanos en su aspecto privado de consumidores y productores, en el mercado y en las organizaciones de la sociedad civil. Ahí se va dando la legitimación. Si no se legitima de esa manera, realmente no hay legitimación. Y Hegel desplaza entonces el problema diríamos, del capitalismo, como habíamos dicho antes, de la crítica de Marx, a un mecanismo que está en la propia esfera de producción del problema, ¿no? Producción no es la palabra que usa Hegel. Hegel usa la palabra engendramiento, ¿no es cierto? A la plebe, por ejemplo, se la engendra.
Un poco pensando en esa idea muy antigua de que, bueno, ahí donde está la enfermedad también puede estar el remedio, ¿no? Lo que mata también puede curar, digamos. La lanza hiere, ¿no? Pero también puede tener un elemento curativo, digamos. Dice Hegel, ese espíritu corporativo se transforma al mismo tiempo en espíritu del Estado, ¿no? Pues tiene en él el medio para alcanzar los fines particulares. El Estado, lejos de ser visto como un obstáculo, ¿no? Un problema, digamos, como parte del problema, en realidad es el que permite, ayuda, colabora, pone recursos a disposición, etcétera, para que esos fines particulares se puedan realizar. Esto es muy importante porque nosotros contemporáneamente tenemos ejemplos de experiencias exitosas de esto que está diciendo Hegel, donde el Estado ha dado los medios, el know-how, los ámbitos de discusión, de cooperación entre el capital y el trabajo para producir este efecto beneficioso. Y después viene de aquí lo más importante de este pasaje, que me parece extraordinario, que es la apelación al patriotismo de los ciudadanos, ¿no es cierto? Dice Hegel, este es el secreto del patriotismo de los ciudadanos, ni más ni menos, esta es la cuadratura del círculo. Acá Hegel está dialogando indirectamente también con Rousseau, ¿no? De qué modo ser libre obedeciendo, qué significa autoorganizarme, qué significa ser libre en términos de autodeterminación de la libertad en esta organización colectiva, ¿no? Y dice, este es el secreto del patriotismo de los ciudadanos, ¿no? El patriotismo, dice él, exactamente la palabrita, ¿no? Saber que el Estado es su propia sustancia porque conserva sus esferas particulares, su legitimidad, autoridad y bienestar. Si esto es así, se cierra el círculo y lo que ve el ciudadano no es diferente de lo que ve el burgués, digamos, ¿no es cierto? El pasaje entre, como diría Rousseau, del bourgeois al citoyen, del burgués al ciudadano, se está dando en este preciso instante. El ciudadano vuelve su mirada y observa que como burgués, digamos, no tiene duplicidad, conflicto, ¿no? Lo que puede hacer el burgués también lo va a poder perfectamente reconocer como ciudadano, ¿no? Acá está la autorreflexividad de la sustancia política y reconocer que eso que hago, ¿no? Que soy Estado, porque también en ese otro plano donde no soy, entre comillas, no soy Estado, entre comillas, ¿verdad? Porque el Estado abarca todo, en ese plano de la sociedad civil o del sistema de necesidades, también puedo ser. Eso es muy, muy importante. Dice, puesto que el espíritu corporativo contiene inmediatamente el arraigo de lo particular en lo general, o sea que es muy fuerte la carga que le da Hegel a la cuestión de la corporación. No dejo de insistir sobre esta cuestión, ¿no? Inmediatamente, ¿qué quiere decir inmediatamente acá? Lo que dije recién. No hay una mirada ciudadana desde el lado de la corporación, porque es la sociedad civil, y como decía, bueno, hay productores y hay consumidores, ¿no? Para llegar a la ciudadanía hay que esperar un poco, hay que esperar a este plano. Pero falta la reflexividad, ¿no? La mirada del ciudadano es la mirada reflexiva, la mirada propiamente política. Pero ya tiene entonces, intuitivamente, inmediatamente, de manera abstracta, diría Hegel, y no concreta, eso particular ya está situado en lo general, ¿no? Y tan importante es que Hegel dice acá también que en él reside la profundidad y la fuerza que tiene el Estado en la disposición de ánimos. Estos, diríamos nuevamente, interlocuciones con Rousseau. La voluntad general deja de funcionar cuando la voluntad de todos, que la suma de las voluntades particulares, bueno, alcanza cierto umbral y lo supera. Cuando esto particular puramente privado, cuando lo particular acumulado, digamos, se hace debilita, y cuando se fortalece lo particular puramente privado, bueno, esta fuerza que tiene el Estado deja de existir, se debilita, ¿no? Esta es la profundidad y la fuerza, la potencia del Estado, y la tiene en esta disposición de ánimo, ¿no? Getsinum. Es la palabra que se usa en castellano para traducir la ética de la convicción de Weber, ¿no? Y está muy bien decir convicción.
Porque esta Getzinum no es una mera opinión, un parecer o qué sé yo. Convicción implica un compromiso existencial, ¿no? Aspecto objetivo de una opinión. Y efectivamente eso, una vez que se asienta acá, pertenece a un etos, ¿no? La forma de construir un etos político es esta. Entonces, el sujeto político colectivo tiene que tener mucho interés en estas cuestiones. Bueno, y el último párrafo es una disquisición, digamos, menos importante, que tiene que ver a veces con lo que pasa, con los problemas. Hegel cree que la visión propiamente superior del universal pertenece a los actores, los agentes del universal que están en el estado propiamente político. Cree que los funcionarios tienen mayor visión del universal que los jefes de las corporaciones. A pesar de que estos jefes de las corporaciones también son, dice, en una de las lecciones, parte de la clase media. O sea que en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? Son burgueses patrióticos, podríamos decir, burgueses con conciencia de clase. No dejan de ser burgueses y no dejan de también estar presos de una cierta lógica que es propia del ámbito en el cual se mueven, ¿no? Entonces, la preferencia de Hegel es por la visión, digamos, de los funcionarios, ¿no? Y acá se repite un argumento que se va a ver después en el poder legislativo, ¿no es cierto? Porque por acá Hegel habla de la libertad formal, ¿no? La libertad formal es la misma libertad que tienen los estamentos, ¿no? Que advienen a la libertad concreta, a la libertad real, la libertad efectiva, ¿no? En el ejercicio de su función de ciudadanos en la asamblea de los estamentos, ¿no? Entonces esta esfera de la corporación tiene esta cuestión. Esta cuestión es la limitación fundamental de esta esfera, ¿no? De lo que puede producir de racionalidad y de universalidad la esfera de la sociedad civil. Pero bueno, dice que a pesar de que los jefes son menos preparados, a pesar de que hay una cierta promiscuidad entre los que mandan y los que tienen que acatar en la propia esfera de la corporación, es el ámbito donde pueden jugar, ¿no es cierto?, donde hay un campo, dice él, para deshogarse, ¿no?, las pasiones, y donde las pequeñeces pueden retosar, como los chicos, ¿no? El verbo que usa tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Con ir rápido, con agitarse o con retosar, con jugar. O sea, no hay que preocuparse por eso, ¿no? Pero es un campo útil para que puedan desplegarse esas pequeñeces de una organización que todavía, bueno, no es enteramente racional, ¿no? Y que bueno, si es una cuestión menor, no afecta a la cuestión de los asuntos del Estado, digamos, no afecta tampoco a la forma poco, dice negligente, ¿no? La atención negligente de un asunto insignificante, bueno, eso nos genera mucho problema. Y no hay que preocuparse por esto, ¿no? No hay que preocuparse por las imperfecciones y lo que pueda pasar. Las discusiones a veces, la política práctica se ve todo el tiempo, las discusiones, los alejamientos, la verdad, porque después lo universal, diría Hegel, va encontrando la forma de hacerse carne, ¿no es cierto?, de encarnarse. No hay que preocuparse por la pirotecnia que suele tener este tipo de situación.